qué digo aquí una frontera que rompe paradigma? Claro, porque tenemos que tener sumamente en claro de que lo digital y lo electrónico son dos mundos diferentes. Es decir, todo lo electrónico presupone ser digital, pero no todo lo digital necesariamente es electrónico. ¿A qué es en español? Todo lo digital es aquel lenguaje informático, aquellos algoritmos, aquellas fórmulas informáticas que se tienen con ciertos códigos binarios para crear entre unos y ceros o códigos o lenguajes informáticos, cifrar cierta información que se contiene en los mensajes y garantizar disponibilidad, integridad, no corrupción de la información que se emite y se recibe, y va cifrado con códigos alfanuméricos que autentican que la información o lo que se generó con base en ese documento, pues está tecnológica e informáticamente adecuado a una seguridad en la integridad de su información y disponibilidad. Y lo electrónico no necesariamente puede tener esta característica. Un ejemplo claro sería lo siguiente. El buzón tributario implica la comunicación digital porque va cifrado con lenguajes alfanuméricos. Mientras que una fotografía, por ejemplo, si yo tomo una fotografía con mi teléfono celular, ¿eso es un documento digital o es un documento electrónico? Es un documento electrónico. ¿Por qué? Porque no se ha empleado ni se requiere de un lenguaje para poderlo tener por autenticado y cifrado. No va con algunos códigos de protección en cuanto a la integridad. Entonces, una fotografía es un documento totalmente electrónico, mientras que un CFDI es comprobante fiscal digital por Internet. ¿Qué significa? Que el CFDI, como sí emplea un cifrado, como emplea un timbrado, un lenguaje, un sello digital, una cadena digital, como hay una cuestión tecnológica que los vincula, sí está totalmente armado de una manera informática y tecnológica, que la información que está en ese documento, pues obedece a algoritmos, obedece a un lenguaje informático creado en archivos XML, es decir, un lenguaje informático que permite encriptar en un desarrollo del documento todas estas cuestiones. Les comento esto porque yo aparte soy perito en informática forense y conozco del tema tecnológico en este rubro y por eso les estoy haciendo con esa claridad, pienso yo, esta distinción. Entonces, un CFDI sí es un documento digital, pero el PDF, ¿verdad? El PDF que lo representa sería un documento electrónico. Entonces, no necesariamente debemos que considerar que todo lo que sale de una computadora o que es intangible es electrónico. Y repito, todo lo digital presupone ser electrónico, pero no todo lo electrónico necesariamente es digital. Una fotografía, un mensaje de texto, esos documentos, ¿qué son? Bueno, la fotografía es un documento electrónico. Y el mensaje de texto por WhatsApp o el correo electrónico, ¿qué son? Lleva un cifrado, lleva una cuestión de autenticidad. No, simplemente está permitiendo, no hay un lenguaje, no hay un archivo, ¿verdad? No hay archivos en los cuales podamos decir que los correos electrónicos se abren con ciertos programas, se leen y se entienden, pero no lleva necesariamente cifrado. Y aunque el WhatsApp lleva esa partecita que dice, la comunicación está cifrada, sí, la comunicación, pero el mensaje no. Y aquí nos remonta a aquellas clases de la primaria en las que la comunicación está cifrada por tres elementos. Ustedes recordarán esos cuarto, quinto de primaria, que aparece el emisor, el receptor y el mensaje. ¿Recuerdan ustedes esas clases básicas en las que nos decían nuestros profesores, ¿no? Que la comunicación efectiva se basa entre quien emite un mensaje y quien lo recibe, y que para que la comunicación sea perfecta debe tener lo que se conoce como precisamente recapitulación. Aquí sucede exactamente lo mismo. En un CFDI alguien lo expide, se envía para su sello digital, que el proveedor autorizado lo timbre, lo autentique y luego sea enviado al receptor para que le dé el efecto. Doctor, perdón que lo interrumpa, pero se congeló un poco su imagen y estamos perdiendo un poco el audio.
Ok, ¿en qué parte? Doctor, ya lo escuchamos de forma correcta. Me dicen algunos que no, con ellos no se congeló y si fue fluido. Yo no he perdido señal. Pero ok, regreso, sin problema. Ok, ya que quedó claro, les decía que no todo lo digital es electrónico y más bien todo lo digital presupone ser electrónico, pero no todo lo electrónico es digital. Tenemos que romper esta barrera, tenemos que tenerlo en claro, porque si no, no sabremos distinguir cuando, por ejemplo, un escaneo o cuando una prueba puede constituir una cuestión que puede ser llevada a un peritaje en un juicio. Entonces, esto es sumamente importante tenerlo hoy en día para los medios de defensa. Si no tenemos claro eso, ofrecemos una prueba pericial en informática forense y no sabemos preguntarle al perito cómo recibir. Y les comento un caso práctico. Sucede que un cliente recibió en su buzón tributario un mensaje. Y ya saben que ustedes, por la cuestión propia de ley, se establece que cuando no abres, te mandan un aviso al correo electrónico que tienes registrado con la autoridad y te dice, oye, te he enviado un mensaje a tu buzón tributario. Eso te lo mandan al correo que tienes registrado. Entonces te dice, ábrelo, pero te aviso que si no lo abres dentro de los 3 días siguientes, a partir del cuarto haré de cuenta que ya lo abriste y surtirá efectos. Así lo establece el artículo 17 y sus diferentes letras. Entonces los contribuyentes a veces son desorganizados o no tienen un control o el correo electrónico que registraron en el buzón tributario está en manos o quedó registrado en manos del contador, que a lo mejor ya no es el contador de la empresa. 2, que ya no tienen relación o prestación de servicios con ese contador. 3, que era el contador de la empresa, pero ya no trabaja ahí. Y 4, todo el mundo estuvo registrando el buzón tributario, pero el correo electrónico al que se tiene que dirigir, pues ya no está la persona, ya no existe, no se tiene actualizado. Eso es un gran riesgo que hay que tener en cuenta. Sin embargo, bueno, pues sucede que llega mi cliente y me dice, oye, ¿qué crees? Me pidieron una consulta de mi situación fiscal y entré a mi buzón tributario y me estoy dando cuenta apenas de que tengo un crédito fiscal por 27 millones de pesos. ¿Cómo crees? Sí, y dicen que es un oficio del ejercicio 2012 que me revisaron en el 2017. ¿Cómo crees? Y a ver, y empezamos a hacer la búsqueda y no aparecía el documento ahí. Cuando empezamos a hacer indagatorias nos dimos cuenta que efectivamente había sido una revisión que se había llevado con todas las formalidades, el contador nunca dijo nada, y sí había notificado, pero nunca abrieron el correo electrónico, nunca abrieron el buzón tributario, y obviamente se dio por el crédito fiscal por notificado al cuarto día, como lo establece la ley. Entonces, cuando ya están a punto de ejecutarlo, ya se fueron los 30 días para impugnarlo en recurso de revocación o en juicio de nulidad. La cuestión es aquí que me toca como abogado, pues defender con lo que tengo, ¿no? Y con lo que tengo es, pues negar que yo recibí ese mensaje. Alegar que yo no conozco el contenido del crédito fiscal y mucho menos haber sido notificado legalmente. Para esto presento el recurso de revocación y le digo a la autoridad, oye, pues te informo que pues, la presunción de legalidad que puedes tener en base al artículo 68 del Código Fiscal de la Federación y con base en el artículo 127, que aunque ya no existe el artículo, fue derogado, lo cierto es que existe jurisprudencia en el sentido de que se debe seguir tutelando el derecho que tengo para poder pedirle a la autoridad que reponga la notificación, que me muestre en mi cara que sí me notificó, que sí cumplió con estas reglas. Y si no, bueno, pues dame primera oportunidad de entrar a decirte que no me notificaste. Nótense aquí dos cuestiones. Estamos hablando de medios de defensa fiscal tecnológicamente. Una cosa es decir, no sé lo que dice el crédito fiscal. Otra cosa es, no conozco ningún crédito fiscal y nunca me enteré. 3 es, nunca recibí el oficio del aviso del crédito fiscal. 4 es, nunca fui notificado del crédito fiscal que dicen que existe, pero que sí supe porque yo participé en la auditoría. O sea,
podemos hacer 5 o 7 supuestos legales diferentes. Y en cada supuesto que yo elija, voy a tener que probar o ser pasivo y que pruebe la autoridad. Entonces, obviamente como abogado, sabiendo esta situación, yo tuve que negar de forma lisa y llana, categórica, desconocer, uno, que yo haya sido notificado de la continuación de la auditoría. No podía decir que yo no sabía de la auditoría porque sí se empezó, sí se atendió en la primera y segunda acta parcial. Lo que ya no se hizo fue, ¿y en qué acabó? Nunca recibí el oficio de observaciones, nunca recibí la última acta parcial, pues, o el acta final, y mucho menos la notificación del crédito fiscal. Si yo digo tantito que reconozco que había un crédito fiscal, pero que no se concluyó, me lleva a otro extremo. Entonces aquí lo que hice fue negar, como les digo, negar lisa y llanamente conocer el crédito fiscal. Es más, ni siquiera dije que conocía que había un crédito fiscal, dije, no sé en qué situación haya concluido la auditoría número tal, de fecha número tal, porque si bien reconozco que entregué información y que la atendí en la primera y segunda acta parcial, desconozco y niego lisa y llanamente si existe alguna resolución definitiva, si es que llegara a existir un crédito fiscal, lo desconozco, como desconozco su legalidad en las notificaciones de toda esta secuela. Bueno, cuando contesta la autoridad en el recurso de revocación, me empieza a insertar en el recurso que me notifica, igual de vía electrónica, me empieza a insertar imágenes escaneadas del crédito fiscal. Y me dice, mira, aquí está la cadena del sello digital en la cual te notifiqué. Mira, aquí está el screenshot donde está el correo electrónico que tú tienes registrado. Mira, aquí está el screenshot y todo me lo manda electrónico y lo inserta. Entonces, me dice la autoridad, comportando como si te enteraste, como si se te envió, como si se cumplió, se confirma la resolución y va para atrás el tema del recurso de revocación. Me toca ir al juicio de nulidad y en el juicio de nulidad yo lo que alego es, oye, objeto e impugno en cuanto a su valor probatorio y alego que la información que la autoridad me quiso dar a conocer, el crédito fiscal, no cumple con los requisitos legales, porque lo que está insertando es una imagen que corresponde a una reproducción electrónica que no constituye los elementos de un documento digital. El haber alegado este tema entre lo digital y lo electrónico con una prueba pericial, pudimos ganar esa parte, porque la autoridad creyó que por haber insertado un escaneo en su resolución de lo que fue la notificación y de lo que fue el crédito fiscal, nada más hizo inserciones electrónicas, pero no documentos digitales. Y si el crédito venía firmado con un sello digital y la firma del subadministrador que había suscrito el crédito fiscal, eso tenía que habérmelo dado íntegro el documento como un documento digital. Lo debió haber enviado igual tecnológicamente o haber probado que efectivamente se recibió, pero ninguna parte tecnológica quedó acreditado que el tema fuera principalmente eso. No podríamos considerar que la notificación había sido a través de escaneos. Y bueno, les dejo ahí esa situación en la que todavía está en contienda esta situación, está ahora en revisión, pero hay una situación que le sacamos provecho. El otro punto para pasar es la Constitución. La Constitución política, ustedes saben que es uno de los instrumentos que en jerarquía, pues es el más alto que tenemos en nuestro país, a la par, no por encima, pero a la par de lo que son las convenciones internacionales, de lo que son los tratados internacionales, que también obligan a México, tal como también lo reconoce la Ley de Impuesto a la Renta, el Código Fiscal de la Federación y algunas otras disposiciones aplicables. Entonces, la cuestión que se tiene hoy en convencionalismos internacionales, hay un principio que yo lo llevo hacia el tema de la cuestión del derecho humano a la defensa. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que es un derecho humano reconocido precisamente en las convenciones interamericanas y las leyes que se tienen internacionales, donde se reconoce que es un derecho humano de los contribuyentes, por así decirlo, porque dice derecho humano, en el sentido de que el acceso a un adecuado ejercicio de la defensa? Fíjense, anoten esto también, el ejercicio adecuado a una defensa pronta y oportuna es un derecho humano. También es un derecho humano el acceder a un medio de defensa adecuado, oportuno y eficiente.
Este tema de los derechos humanos en la defensa fiscal es un nuevo paradigma, es una cosa distinta a lo que hemos venido viendo. Entonces, yo les recomiendo a ustedes que ahora la defensa fiscal también se mire en una perspectiva garantista de cuestiones de convenciones internacionales o tratados en los que México sea parte y que estudiemos temas de derechos humanos. Hay en el medio una doctrina bastante clara cuando la gente dice, alguna comunidad aquí en México, que dice que los contribuyentes no tienen derechos humanos. Vaya, hay muchísima doctrina, muchísimo tema que se aborda en este sentido para decir si realmente los contribuyentes tienen o no derechos humanos. Yo me decanto, yo soy de la escuela en la que yo sí avalo que los contribuyentes tienen derechos humanos. Y si son derechos humanos, deben estar protegidos por la Constitución en términos del artículo 1, que desde el 2011 ha tomado a rango constitucional esta protección garantista de derechos humanos, como lo sería propiamente los derivados de las actuaciones de las autoridades y del compromiso y cumplimiento de la obligación que tienen los contribuyentes en términos de 31 fracción cuarto de cumplir al gasto público. Entonces, dos temas. El derecho humano al acceso a una adecuada defensa, el derecho humano a un medio de defensa y sobre todo que si la Constitución es una norma superior, habría que analizar el artículo 16 de la Constitución en la que establece claramente que los actos de las autoridades deben estar debidamente fundados y motivados, ¿no? Dice así que nadie podrá ser molestado en su familia, persona, papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad en la que funde y motive la causa legal de su procedimiento. Esta parte del artículo 16 constitucional es claro cuando dice que todo acto debe estar fundado y motivado, dice, en un mandamiento escrito. Y desde mi punto de vista, en una investigación que he hecho, lo escrito significa lo que es tangible, lo que se puede imprimir, lo que se puede plasmar en una superficie sólida, que se puede tocar, ver, sentir, el papel, la piedra, la madera, donde puedo yo dar grafías o escribir sobre esa superficie. Por todo aquello que no pueda yo tocar, ver y sentir se vuelve intangible. Y lo intangible es precisamente ese género entre lo digital y lo electrónico. Desde mi punto de vista, considero que los actos de las autoridades que no están en medios electrónicos violarían precisamente el artículo 16 de la Constitución, toda vez que ésta tendría que ser reformada para que dijera en la siguiente expresión: nadie podrá ser molestado en su familia, persona, papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito, digital o electrónico, en el que se cumplan las formalidades de procedimiento. Este artículo yo lo publiqué en una revista de defensa fiscal muy conocida, en la edición de enero de este año, que los invito a que puedan revisar. Escribí sobre la inconstitucionalidad de las notificaciones derivadas del buzón tributario al amparo de este artículo 16. Yo he tenido algunos asuntos que se han ganado precisamente por ese tema, porque toda la defensa fiscal la baso principalmente ahí. Si yo digo que si me llegó por buzón tributario un crédito fiscal, pues el crédito fiscal que me están enviando a través del buzón tributario ha sido de una manera electrónica o digital y o electrónica. Y como la Constitución dice que debe ser un mandamiento escrito y omite, es una omisión legislativa que provoca inconstitucionalidad, pues considero que precisamente como no dice digital o electrónico, como en otros rubros sí lo aclararía, pues creo que es totalmente inconstitucional. Y bueno, las leyes federales, no importa que el artículo 38, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación establezca las reglas para los documentos digitales. ¿Por qué? Porque el Código Fiscal está abajo de la Constitución. Entonces, aunque el código lo regule perfectamente y existe una ley de firma electrónica avanzada y está regulado el buzón tributario y las reglas en que se envía información, eso no es suficiente porque la norma primaria, la Constitución, no contempla ese tipo de notificaciones. Los invito a que revisemos ese 78 fracción cuarta del Código Fiscal para entender prácticamente esas situaciones. Y bueno, ¿cuáles son estas legislaciones en puerta? Estas legislaciones en puerta que tenemos, pues son muchas. Sobre todo lo que les decía hace un momento, que es el tema de la justicia digital.
hace en México, y hay algunas propuestas, un códigos de justicia digital, en las que se trata, y yo incluso he hecho algunos trabajos de investigación en los que hemos propuesto que haya una unificación de las diferentes figuras o multidisciplinas fiscales, al menos en materia tributaria federal, en la que nos permitamos nosotros establecer en qué casos es necesario unificar la ley de la firma electrónica avanzada, los registros de usos de acceso a autoridades estatales, federales y municipales que requieran a través de plataformas que tengan diseñadas para acceder a medios adecuados de defensa. Recordemos que, como ya lo dije hace un momento, esto es un derecho humano y está reconocido en el artículo 17 de la Constitución cuando se refiere a la garantía de una tutela judicial efectiva. ¿Qué quiere decir esto en español? Que las autoridades deben permitir que cuando un particular se tiene que defender de sus actos, lo tiene que hacer de una manera totalmente asequible, es decir, posible, que le permita acceder a un medio de defensa, que le dé todas las garantías para poder continuar. Bueno, aquí vamos a dejar esta lámina. Abro para alguna cuestión de preguntas antes de pasar a otro tema y hacer un break respectivo.